Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Leamos del verso 15 al verso 17, amén, hermanos. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos en esta noche, hermanos, a tener una muy importante enseñanza, hermanos, acerca de cómo poder lograr alcanzar la verdadera victoria en Cristo Jesús. Todos nosotros, hermanos, todo ser humano, haciendo caso omiso de que esté en la iglesia o no, fue puesto en este mundo, hermanos, con un propósito divino. Dios, hermanos, es un Dios de propósitos. Nada Dios, hermanos, lo hizo hacer por casualidad o al azar. En todo lo que hay en este mundo, hermanos, en todo lo que hay en esta vida, hay inteligencia. Dios, hermanos, es un Dios de toda inteligencia, de todo propósito. Todo tiene un propósito. Y Dios, hermanos, dejó al hombre en este mundo para que calificara, para que lograra, hermanos, alcanzar un lugar. Tal vez, hermanos, no está de más hacer un poco de memoria sobre algunas enseñanzas pasadas. Ustedes saben, hermanos, que la historia del universo, digamos así, la historia espiritual del universo, de todo lo que ha pasado, tiene una razón de ser. Después, hermanos, de que aquel querubín se revelara en el cielo para convertirse en diablo, porque Dios no hizo al diablo, como algunos dicen, ¿por qué Dios hizo al diablo si es Dios? Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín, y cuando lo hizo era perfecto. Él se hizo diablo a sí mismo, porque diablo quiere decir calumniador. ¿Y a quién calumnió el diablo? Pues a Dios. Y entonces, hermanos, Dios no podría ser un diablo. Es imposible, porque no se podría Dios mismo calumniarse a sí mismo. No sé si me comprenden. Diablo, hermanos, es una palabra que encierra significado. Diablo es mentiroso. Diablo, hermanos, es calumniador. Eso es lo que significa la palabra diablo. De manera, hermano, de que con el calificativo de diablo, Dios, hermanos, nombra a aquel querubín traidor que se rebeló en contra de Dios. Repito, hermanos, para quitar algunas ideas erróneas y confusas. Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín. Cuando lo hizo era perfecto. Él solo se hizo diablo a sí mismo. Luego, hermanos, de que el diablo, hermanos, es echado, después de que Dios echa a aquel querubín traidor y lo echa junto con los ángeles traidores que le creyeron a él y a sus mentiras, en el cielo, hermanos, lógicamente quedó un vacío. Un vacío, hermanos, que Dios está dispuesto a llenar otra vez. Para eso, hermanos, Dios creó la opción del hombre. Y el diablo sabe, hermanos, que el hombre va a ir a ocupar aquel lugar que él dejó vacío junto con sus ángeles traidores. No ama el diablo al hombre, lo odia, lo aborrece, lo detesta, con odio, hermanos, odio de muerte. La Biblia dice, hermanos, que el diablo vino para robar, matar y destruir, y también las escrituras dicen que él engaña al mundo entero. El diablo, hermanos, le tiene un particular odio al mundo. El diablo sabe, hermanos, que el hombre, estoy hablando en términos genéricos, el hombre, hermanos, fue hecho por Dios para que fuese a ocupar aquel lugar que dejaron los traidores. Por eso, hermanos, usted se va a dar cuenta de algo y lo puede leer en toda la Biblia y usted no me va a dejar mentir y eso le va a quedar tan claro. En toda la Biblia, hermanos, usted va a encontrar una palabrita que Dios la recalca tanto, y esa palabrita es clave, y Dios se la demanda a su iglesia, se le demanda a todo aquel que le va a seguir, a todo aquel que le busca, a todo aquel que quiere ser salvo. Dios, hermanos, hay una palabrita que se la exige y es condición, hermanos, miren, es una condición que no se puede sustituir, insustituible. Viene Dios, hermanos, y dice, hermanos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad, hermanos,
Va a ser un requisito, hermanos, que Dios se lo va a estar probando al hombre aquí en la tierra. Dios, hermanos, no se podía juzgar, no se podía Dios jugar el riesgo de meter otra clase de ser en el cielo que resultaran traidores como aquel. Así que, hermanos, los que logren entrar en el cielo tendrán que haber sido probados aquí en la tierra. Tal vez, hermanos, usted y yo, hermanos, estamos comenzando a la inversa del diablo. Y le voy a decir por qué. Dios, hermanos, cuando hizo aquel querubín, lo hizo en el paraíso, lo hizo en Edén. Y dice, hermanos, que la gloria de la creación de aquel querubín era muy grande, hermanos. ¿Qué pretendía Dios, hermanos, con haber hecho aquel querubín? Hacer un ser parecido a él, hacer una copia de él. Dios hizo, hermanos, en aquel querubín una copia de sí mismo. Pero, claro, con la única diferencia, si le pudiéramos llamar única, de que Dios, hermanos, es el creador y hermanos, es un ser creado. Eso es todo. Pero de que Dios lo hizo perfecto, una réplica de Dios. Dios hizo aquel querubín, hermanos, grande, lo llenó de gloria, lo dotó de una sabiduría muy grande. Y aquel, hermanos, fue hecho tan grande que se creyó Dios. Oiga eso. No crean ustedes, hermanos, de que era un ser cualquiera. No, aquel querubín, hermanos, fue hecho un ser dotado de mucho poder, de mucha gloria. A tal grado que el resto de ángeles sí le creyeron a él, porque él mismo lo dijo. Subiré al cielo, me sentaré en las alturas, pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo, dijo. Oigan lo que dijo aquel querubín, hermanos, que se rebeló en contra de Dios. Habiendo sido, hermanos, con tanta gloria como la gloria de un lucero. Por supuesto, un lucero jamás tendrá la gloria del sol. Dios es un sol, hermanos. El lucero podrá ser muy brillante, pero tiene una gloria reflejada, no es original. Todo ser creado, hermanos, podrá tener mucha gloria, pero jamás la gloria, hermanos, de aquel que es fabricante de las cosas. Dios hizo aquel querubín, hermanos, pero aquel se creyó Dios. Y en el engaño, hermanos, de haberse creído tan perfecto, tan lleno de poder y de gloria, engañó, hermanos, a unos ángeles, y una tercera parte de los ángeles fueron echados y arrojados del cielo juntamente con él. ¿Cuántos, hermanos, ángeles cree usted que siguieron al diablo? ¿O cuántos cree usted que se fueron detrás de él? Eso, hermanos, es incontable. Millones. Muchísima gente, hermanos. Muchos seres, perdón. Muchos ángeles, hermanos, fueron echados juntamente con él. Una tercera parte de los ángeles. Dios, hermanos, se propuso depurar el cielo. Tal vez, hermanos, para aclarar otra idea, a la par de esto, porque antes de que yo explique lo que voy a explicar, yo creo que tenemos que tener un contexto bien claro. Algunas personas, hermanos, piensan que Dios no es perfecto, o que Dios falla, o que se equivoca, por el hecho de que aquel querubín se haya vuelto diablo. Y le voy a decir, hermanos, que no. Todo lo que ha pasado, hermanos, es parte de un plan inteligentísimo y perfectamente preconcebido por Dios. Cuando nosotros hablemos de Dios, hermanos, sepa usted que no se está refiriendo a cualquier persona. Se está refiriendo, hermanos, al omnipotente y omnisapiente Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve, es todopoderoso. Él todo lo ha hecho pensándolo, y sabía lo que iba a suceder, sí lo sabía. Desde que él creó aquel querubín, él sabía, hermanos, qué iba a pasar con él. Desde que lo creó, él ya lo sabía. Dios, hermanos, no está limitado al conocimiento de las cosas. Dios todo lo sabe, todo. Por eso, hermanos, es que pensar, hermanos, que por ahí el diablo le jugó la vuelta a escondidas a Dios y Dios ni cuenta se dio. Miren, hermanos, pensar así es pensar, hermanos, ridículamente con nuestra propia mente finita y limitada. Pero cuando hablemos de Dios, hermanos, sepa usted que está frente a la majestad más grande que puede haber. Dios, hermanos, es omnipotente y soberano. Es todopoderoso, hermanos. Dios todo lo sabe. Le voy a contar algo más. La Biblia, hermanos, pone a Judas como un tipo también del diablo, solo que en menor escala, ¿va? Y dice la Biblia, hermanos, que Judas, desde que le fue entregada la bolsa, él robaba dinero. Pero oiga lo que dice la Biblia de Jesús. Jesús un día le dijo a sus discípulos: miren, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Bueno, dijo, están limpios aunque no todos, dijo. Porque él sabía desde el principio quién le había de entregar, dijo. ¿Desde cuándo dice que lo sabía? Desde que lo llamó, desde que le dijo: Judas, ven,
vas a ser mi discípulo. Miren, hermanos, alguien tenía que entregar a Jesús. Con alguien se tenía que cumplir la profecía que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Alguien tenía que jugar el papel de Judas. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro tipo ahí con otro nombre, pero alguien tenía que jugar ese papel. Dios escogió a Judas, hermanos, sabiendo de antemano que éste iba a hacer ese papel. Él lo sabía, no fue tomado de sorpresa. Cuando Dios, hermanos, hizo aquel querubín, el Señor sabía para qué lo estaba haciendo, para que se levantara, para que levantara una sedición en el cielo, para que se rebelara y para que arrastrara una tercera parte de ángeles traidores. Dios, hermanos, tiene que probar y tiene que crear seres morales, seres con mucha libertad, pero que decidan voluntariamente estar con Dios o no estar con Dios, servirle o no servirle, pero que no lo hagan por coacción. Dios no es un tirano, no es un dictador. En el cielo, hermanos, no hay un reino fascista. Dios, hermanos, es un Dios de toda libertad. Dios es un Dios muy moral, bueno, bondadoso. Dios no puede crear títeres, hermanos. Dios no puede crear, hermanos, seres oprimidos. Dios, hermanos, no ha creado un reino de coerción. Dios, hermanos, es un Dios de libertad. Ha creado seres de libertad. Por eso, hermanos, Jesús, cuando llamaba, decía: ¿quiere alguno seguir en pos de mí? ¿Se quieren ir ustedes también? Miren, si alguno quiere seguir, en todo, hermanos, mediaba la buena voluntad. Y ese fue el coro de ángeles que cantaba: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios, hermanos, siempre ha sido un Dios de buena voluntad. Dios no puede crear, hermanos, marionetas. Dios no puede crear zombies. Dios no puede crear, hermanos, seres sin criterio, sin voluntad propia, o que le sirvan a Él intimidados por el peso, por el rigor de una ley. Dios no hace eso, hermanos. No le gusta a Dios eso, jamás le ha gustado. Dios, hermanos, no prescribe tiranía. Dios, hermanos, es un Dios de libertad y un Dios de bondad. Tengamos claro eso. Pero cuando Dios hizo el querubín, hermanos, Él sabía para qué estaba siendo hecho. Era necesario que el cielo fuese purificado. Era necesario, hermanos, que también los nuevos habitantes del cielo, como iba a ser el hombre, hermanos, porque somos los nuevos habitantes del cielo. Hermanos, los nuevos habitantes del cielo tienen que ser probados en cuanto a su fidelidad. Para que alguien sea probado en su fidelidad, es necesario un engañador, alguien que le engañe. Dios no lo puede hacer. Dice la Biblia, hermanos, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, hermanos, que Dios no puede hacer el papel de engañador con tal de probar. O por decir algo, hermanos, imagínense, hermanos, que venga Dios y diga: bueno, solo para ver si este es honrado le voy a dejar un poco de dinero acá, a ver si se lo roba o no. Y viene Dios y le deja dinero. Eso es tentar, ¿va? Puede ser una prueba, pero Dios no hace eso. Imagínense, hermanos, tan rectos Dios que no se atreve a hacer eso. Él no lo hace. Él no lo hace. Necesita, hermanos, que haya un diablo que es engañador y mentiroso y todo para que Él lo haga. Así que, hermanos, la estadía del diablo en el huerto del Edén y sus movimientos actuales y la labor que el diablo realiza aún en la tierra es necesaria. Aunque no guste, es necesaria. La labor del diablo, hermanos, es probar la fidelidad de los justos. La labor del diablo, hermanos, es probar la fidelidad de los salvos. El diablo, hermanos, va a venir a usted y le va a ofrecer a usted alternativas para que usted desista de servir a Dios. Si usted es traidor, lo va a seguir a Él. El trabajo del diablo es ese, hermanos. Por eso, hermanos, aunque a nosotros no nos guste y uno dice cae mal que el diablo ande haciendo ahí, pues caiga mal o no caiga mal, esa labor es necesaria ahora. Es necesario. Él tiene que realizar una labor, hermanos. Tiene que venir a destruir, tiene que venir a tumbar la fe. Tiene que venir, hermanos, a tratar de engañar, a tratar de seducir, a tratar, hermanos, de hacernos a nosotros dimitir del reino. El trabajo del diablo, hermanos, es venir a nosotros a que nosotros quebrantemos nuestras decisiones por Dios. El trabajo del diablo es ese, hermanos, y repito, hermanos, eso no lo puede hacer Dios ni sus ángeles. Dios no puede mentir. Dios, hermanos, no puede tentar a nadie. Él no puede, hermanos, hacer una obra de engaño. Imagínense, hermanos, sería una traición contra sí mismo. Dios no lo puede hacer. Pero ahora le voy a contar algo importantísimo, hermanos, para que usted vea. Tal vez, hermanos, qué importante es que usted sepa cómo piensa el enemigo, porque si usted sabe cómo piensa y cómo actúa el enemigo, usted sabrá muy bien qué tiene que hacer en este camino. Le voy a contar, hermanos, que el trabajo del diablo, oiga bien, el pensamiento del diablo desde un principio es un pensamiento que lo conserva. Allá en el cielo, hermanos, cuando este era un querubín todavía, oiga cuál fue el pensamiento que se le metió: voy a ser semejante
a Dios. Seré semejante al Altísimo. Partamos de ahí, hermanos, de ese principio y tome esa premisa, hermanos, como algo que se va a convertir en una regla general a lo largo, hermanos, de la labor del diablo. El trabajo del diablo, hermanos, va a ser tratar de imitar todas las cosas que tiene Dios. Él se está poniendo, hermanos, en el plano de Dios. Él va a tratar de imitar todo lo que hace Dios. Le voy a contar algo más, aunque no ese es el tema de la prédica. Me recuerdo que hace algún tiempo, hermanos, expliqué un poco algo acerca de los ovnis, ¿se recuerdan? La gente, hermanos, ahí está confundida, que sí, que vieron esto. No, y sí, testigos, vieron una cosa ahí luminosa y acá. Hay gente, hermanos, que asegura, y yo creo que sí, la gente ha visto cosas, hermanos. Yo creo que sí ha visto cosas. Estoy seguro que las han visto. Ahora le voy a decir algo importantísimo, hermanos. Realmente esas manifestaciones, hermanos, de ovnis son manifestaciones satánicas. Y se lo voy a explicar. Si usted lee el libro de Ezequiel, hermanos, donde Dios habla ahí, en el libro de Ezequiel, se describe lo que son la gloria de los querubines. Usted comienza a leer el capítulo 1 y 2 de Ezequiel y se va a quedar usted, hermanos, asombrado que esa visión, porque es una figura, por supuesto, pero esa visión de la gloria de los querubines que se menciona, hermanos, ahí en el libro de Ezequiel, esa visión de esa gloria, hermanos, describe perfectamente un ovni. Y dice, y una expansión como de cristal y una rueda sobre otra rueda y muchos ojos alrededor resplandecientes y abajo algo como bronce bruñido. Y miren, si usted trata, hermanos, de dibujar lo que la gloria de los querubines que se está viendo ahí en el libro de Ezequiel, va a dibujar una cosa, un platillo volador, una cosa así fantasiosa, fantástica. Pero esa es una gloria, es la gloria de los querubines que son plasmados, hermanos, son descritos como Ezequiel pudo concebir aquella visión que él estaba viendo. Pero le voy a contar, hermanos, qué son los ovnis ahora. Los ovnis ahora, hermanos, acuérdese que el diablo fue un querubín. ¿Ya me están entendiendo? El diablo fue un querubín. Esa gloria de esas que vio Ezequiel, también la tuvo él. Él también la tuvo. Pero esa gloria, hermanos, la perdió. La gloria, hermanos, de este querubín fue quitada cuando se convirtió en diablo y Dios lo echó del cielo. Sin embargo, él, hermanos, todavía utiliza estas tretas. Quiere, hermanos, como quien dice, quiere volver a manifestar una gloria que él ya no tiene. Entonces, hermanos, está tratando de engañar, manifestando por medio de este tipo de apariciones, hermanos, que sí tienen, hermanos, una lógica, porque, repito, hermanos, el diablo era un querubín y aquella gloria, hermanos, la está volviendo a traer, pero es engañosa, es falsa. Y aún el mensaje que muchos dicen, hermanos, traer de ahí, de seres extraterrestres, es tan incongruente y se ajusta mucho al pensamiento del diablo. Mucho se ajusta, pero no voy a entrar en detalles. Yo les dije, hermanos, que no quería hablar sobre eso. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, hermanos. El diablo, hermanos, el trabajo del diablo, hermanos, fue sustituir a Dios. Es tratar, hermanos, de equipararse a Dios. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a la par de Jesucristo surge el anticristo. Y el anticristo, hermanos, es un espíritu de parte de Satanás, porque así lo dice la Biblia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. A la par de Cristo, hermanos, viene el anticristo. Y a la par de la iglesia surge Babilonia. ¿Ya me entienden? El diablo, hermano, va a tratar de levantar una falsa iglesia a través de la figura de la religión. Por eso, hermanos, es que nosotros aquí hablamos en contra de religión. Porque la religión, hermanos, es un concepto, hermanos, que en la Biblia, hermanos, no tiene valor. Cristo no vino a establecer una religión, Él vino a establecer un camino. Hay una gran diferencia entre religión y camino. Religión son formas, camino es vida, es vivencia. ¿Ya me entienden, hermanos? Abramos en el libro de Santiago, rápidamente, no voy a entrar ahorita, hermanos, en esto, tal vez más adelante con más detalle, pero quiero que vean en el libro de Santiago. Miren lo que dice en el verso 27. Amén, hermanos. Dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pónganle atención, hermanos. Si se le quiere llamar religión, Santiago dice, pues esta sería una buena religión si se le quisiera llamar. Dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Ya se dio cuenta, hermanos, que eso se llama vivencia, ¿verdad? No dice
pues que celebren la Eucaristía, que celebren la Semana Santa, que celebren... No, nada de formas, nada de ritos. Aquí no está hablando de ritos, hermanos. Miren, si alguien quiere vivir un verdadero camino, el verdadero camino de Dios, entonces que se dedique a hacer labor, que se dedique a vivir, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy la religión no hace ni una cosa ni otra, ni visita a las viudas y a los huérfanos, le importa muy poco a la gente que tiene necesidad, y el mundo, están embadurnados del mundo, no es que se están guardando sin mancha del mundo. Entonces, hermanos, el trabajo del diablo es crear, hermanos, a la paz de lo verdadero, lo falso, y es tratar de competir. Es una competencia, es como que fuese un negocio. Veámoslo así, hermanos. Miren, yo creo que dentro de lo que es el negocio, dentro de lo que es el mercantilismo, en los negocios, se da perfectamente, hermanos, la figura del diablo. Le voy a contar, hermanos, cómo dice la Biblia, una Biblia muy antigua, cuando describe al diablo en el libro de Ezequiel. Dice así: te corrompiste por la multitud de tus comercios. Oiga esa expresión, y a mí me llama la atención, hermanos, la palabra que utiliza esta Biblia. Le dice al diablo: te corrompiste por la multitud de tus comercios, dice. Quiere decir, hermano, de que si usted quiere encontrar todas esas tretas de negocios, cómo competir con otro, hacer competencia desleal, cómo botarse al otro, porque eso de vender cosas, hermanos, eso del mercantilismo, hay que tratar, hermano, de superar uno a otro, quitarle a uno el auge a otro, lograr superar a otro. Todo eso, hermanos, es parte de un mercantilismo donde, hermanos, miren, se plasma perfectamente el espíritu del diablo. Y así lo dice la Biblia: entre compra y vende no falta pecado, dice en el libro de los Proverbios. Lo ha leído, ¿verdad? Entre compra y vende no falta pecado, dice. Entonces, hermanos, en el mercantilismo, hermanos, ahí aparece, hermanos, el espíritu del diablo bien puesto. ¿Cuál es el trabajo del diablo entonces, hermanos? Viene él y se pone aquí: yo también voy a ser como Dios. ¿Qué argumentos usó el diablo, hermanos, para convencer a una tercera parte de los ángeles? Mejor si usted no lo sabe, hermanos, pero ya se puede imaginar que en sarta de mentiras y de falacias pudo haber dicho tan astutas, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que los ángeles no eran seres tontos. Los ángeles eran seres muy inteligentes, hermanos, espirituales. ¿Qué argumentación? ¿Qué cosas profundas y esotéricas utilizó el diablo, hermanos, para engañar el corazón de una tercera parte de los ángeles? Ya se puede imaginar qué ha de haber usado. Una astucia, hermanos, mire, una astucia, pero mire, hermanos, increíble, extraña, difícil de explicar. Pero el diablo, hermanos, logró engañar. Él, hermanos, vino y utilizando las tretas, se puso en un papel como de Dios, hizo ofrecimientos y habló, hermanos, con tal convicción y manifestó su gloria. Y una tercera parte de los ángeles, hermanos, que no se dieron cuenta que era superior a todo Dios, creyeron, hermanos, y fueron engañados. El diablo, hermanos, aparece luego en el mundo. Cuando el hombre es creado, hermanos, allá está la otra vez el diablo, ese mismo querubín caído, ahora está en el huerto del Edén y está compitiendo otra vez con Dios. Allá aparece, hermanos, de un lado el árbol de la vida, que es Cristo, y la competencia es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si me comprende, pero la relación es árbol, va. Aquí está el árbol de la vida, que es Cristo, y aquí está la competencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Viene, hermanos, Dios. Oiga, hermanos, la diferencia entre Dios y el diablo. Aquí está el árbol de la vida. El hombre tiene que ir a comer de él si quiere. Dios no lo va a obligar. Dios ya le dijo que tenía que comer de él. Eso ya se lo mostró Dios. Si el hombre ama a Dios, si quiere a Dios, ahí está el árbol de la vida y podrá alcanzar y echar mano de él y comer. Dios se ha puesto al alcance del hombre. Pero el diablo, hermanos, envía un vendedor. ¿Ya me comprenden? Envía una serpiente. El diablo, hermanos, hace proselitismo. El diablo, hermanos, trata de ganar. Va a utilizar a una serpiente y manda con sus productos. Allá va con Eva. Mira, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. No, pero mira, ¿por qué no? Mira de acá y viene y la serpiente es la vendedora del mal. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, destapa las faldas de la religión, el Señor Jesucristo, hermano, le decía a los fariseos, a los líderes religiosos: serpientes, generación de víboras. Los comparó a los vendedores del mal, hijos del diablo.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesucristo, hermanos, a diferencia de los fariseos, Él no rogaba a nadie, Él predicaba. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y me sigue. En cambio los fariseos, no, ellos recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y van con un montón de ofrecimientos. Por eso, hermanos, es que nosotros toda la vida nos hemos puesto en contra de ese tipo de evangelio, hermanos, que hoy muchos tratan de dar a conocer, que hay que traerles que música, que películas, tratando de utilizar ganchos. Miren, hermanos, el que es de Dios, oye la palabra de Dios y la cree y punto. Y sigue al Señor, porque la sabe identificar porque es oveja. Y si no quiere seguirla, se va. Pero no le vamos a ofrecer comida, no vamos a ofrecer películas, no vamos a ofrecer conjuntos, no vamos a ofrecer música, no vamos a ofrecer deleites para la carne, porque el que es de Dios es de Dios. No sé si me comprenden, hermanos. Sin embargo, hermanos, oiga lo que hace el diablo, hermanos. Manda a su vendedora, manda a la serpiente, allá va con su ataché, y allá va a ofrecerle a Eva. Mire, con que Dios te ha dicho, hermanos, ahí va a ser todo el trabajo de mercadeo. ¿Verdad que es clara la palabra de Dios, hermanos? El trabajo del diablo, hermanos, es así. Pero el diablo, hermanos, es la misma treta. Usted puede imaginarse qué usó Dios, qué usó el diablo en el cielo para poder ganarse, hermanos, a los demás, para poder ganarse, arrastrar a una tercera parte de los ángeles. Una lengua, hermanos, una lengua afilada. Yo quisiera que leyera algo sobre lo que la Biblia dice de la lengua. Miren lo que dice, hermanos, allí en el libro de Santiago. Miren, hermanos, cómo dice en el capítulo 3 de Santiago. Amén. Santiago capítulo 3, miren cómo dice, hermanos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Muchos hermanos se la quieren llevar de maestros y enseñadores de la Biblia. Ojalá que enseñen bien la Biblia. Porque si supieran, hermanos, que enseñar la Biblia mal es echarse una condenación encima, hermanos. ¿Cuántos hoy, hermanos, hoy atrevidamente, solo porque medio saben leer, o porque creen, hermanos, que tienen alguna inteligencia y que sí comprenden lo que la Biblia dice, se la dan, hermanos, a enseñar sin revelación? Y al enseñar la Biblia sin revelación, hermanos, puede hacer que en lugar de empujar a la gente hacia Dios, la empujen hacia el mundo. Entonces viene aquí Santiago, hermanos, y dice: no os hagáis maestros, tengan cuidado, si no es nomás de abrir la boca y mover la lengua. Dice verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, escuche eso, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Por el infierno. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Verdad, hermanos, que ahí está perfectamente la figura del diablo? La culebra, la serpiente, hermanos, con su lengua, que es lo primero que saca la serpiente, muestra perfectamente, hermanos, el arma que el diablo ha utilizado, hermanos, para engañar la lengua. Utilizando y manejando con astucia un conocimiento, hermanos, erróneo. Y la inyección, la concientización, es arma del diablo, hermanos. Al diablo le gusta concientizar. Inyectar mentira, hasta que la gente crea la mentira. El trabajo del diablo, hermanos, es inyectar la mentira. Y el diablo, hermanos, utilizó eso en el cielo, lo utilizó en el huerto del Edén y lo sigue utilizando por todas las edades. Siempre, hermanos, el diablo es un vendedor. El diablo, hermanos, va a ir a tratar de competir con Dios. Así que, hermanos, el diablo ha creado. Cristo vino a anunciar un reino, hermanos, en medio del reino del diablo. El mundo, hermanos, es el reino del diablo. El mundo, hermanos, es la alternativa del diablo con el cual el hombre, con la cual el diablo, hermanos, hace que los hombres, hermanos, se olviden de Dios y de su reino. A diferencia, hermanos, del reino de Dios, el mundo, hermanos, es la competencia, es la alternativa.
Vino Cristo, hermanos, y el diablo levantó un espíritu, el espíritu del anticristo. Viene el Señor, hermanos, y envía su evangelio, y el diablo levanta falsos evangelios. Y no uno, montones, para poder competir. Eso es lo mismo que hacen, hermanos, los fabricantes de grandes productos. Cuando alguien, hermano, de repente tiene por allí un monopolio, pensemos así, pero de repente por ahí viene alguien y va a hacer una competencia. Este mismo, hermanos, comienza a crear un montón de productos. Él mismo se hace una competencia a sí mismo para crear un desequilibrio con el otro. Y miren, se mueven unas astucias horrorosas. En eso de las estrategias y de las astucias, hermanos, de los comerciantes, se mueven las cosas más increíbles, extrañas. No cabe duda, hermanos, que la mente del diablo se plasma en mucho de esto. No cabe duda, hermanos, que la mente del diablo se plasma en mucho de estas cosas. Pues el diablo es así, hermanos. El diablo sabe cómo competir. Para tratar de desvirtuar el reino de Dios, crea esto. El diablo, hermanos, puede hacer falsas sanaciones, falsas liberaciones, puede crear cosas ficticias, falsas, para desubicar a la gente y hacerles creer mentiras. Por eso la Biblia dice, hermanos, vendrá con gran poder y señales mentirosas. ¿Verdad que así dice? O sea, hermanos, que a veces la gente se asusta cuando mira cosas extraordinarias y dice, ala, pero es que si ahí se vio tal cosa. Pero si es que la Biblia ya lo tiene advertido. El Señor advirtió, hermanos, que el diablo hará señales y prodigios mentirosos, dice. Y la pregunta es, ¿y por qué no le creemos al Señor sus advertencias? Si el Señor ya advirtió que así va a obrar Satanás, con señales y prodigios mentirosos. Así que, hermanos, el trabajo del diablo es crear alternativas, crear una competencia sucia. Pero no me voy a detener en todo esto, hermanos, porque sería muy largo. Solo me quiero detener en un aspecto, hermanos. Y oiga, hermanos, cuán importante es esto. Entre la iglesia, hermanos, y el mundo hay una dicotomía total. Entre la iglesia y el mundo, hermanos, no hay ningún tipo de relación. Cuando alguien, hermanos, entra a la iglesia del Señor Jesucristo, debería primeramente estar dispuesto a renunciar al mundo. Porque si alguien no está dispuesto a renunciar al mundo, hermanos, miren, se va a meter en un lío serio con Dios. Con Dios. Le voy a contar algo. Cuando alguien, hermanos, se mete a la iglesia y le gusta, hermanos, caminar a la par del mundo, se convierte en un anticristo. Él mismo, hermanos, comienza a hacer una labor engañosa y sucia. En el libro de Santiago, hermanos, el Señor dice así, dice la palabra del Señor así: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, es la alternativa del diablo. El reino de Dios es la de Dios. No hay compatibilidad, hermanos. Eso es incompatible totalmente. El diablo tiene el mundo, hermanos, y Pablo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 2, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Cuando el apóstol Juan, hermanos, un día dio una clave cómo identificar el espíritu de verdad y el espíritu de error, dijo lo siguiente: ellos, hablando de los falsos maestros, ellos son del mundo, dijo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El que conoce a Dios, ese nos oye a nosotros. El apóstol Juan, hermanos, dijo que esa era la clave para conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error, dice. Quiere decir, hermanos, de que cuando alguien, aunque se llame cristiano, le gusta el mundo, está imbuido en el mundo, está ligado al mundo, miren, hermanos, tiene una tremenda contradicción en su vida, porque, hermanos, el mundo pasa y sus deseos. Y, hermanos, no hay compatibilidad entre Dios, entre la iglesia del Señor Jesucristo y el mundo. No lo hay, hermanos. El apóstol Juan dijo lo siguiente: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ya explicaba el otro día, hermanos, que la palabra mundo, del griego cosmos, significa este orden. Al principio no era así, hermanos. Miren, al principio, hermanos, le voy a contar, tal vez el ejemplo sea un poco corriente, pero eso nos va a ayudar a entender. Eso está, hermanos, como que usted de repente viene y alquilamos, o usted viene y construye una mansión. Y después de haber construido una mansión, usted se esfuerza y la decora y le hace 1000 cosas arquitectónicas. Le hace esto, le hace aquello, y jardiniza y coloca y hace usted muchas cosas allí.
y luego amuebla a su gusto, pone cortinas, pone cuadros, alfombras, jarrones, torres y fuentes de aguas, y hace usted muchas cosas en aquella mansión, y usted deja aquello bellísimo, bello. Pero de repente alguien ahí con una trampa sucia, con una trampa tan sucia, viene y alterando unos documentos, viene y demuestra por ahí con falsedad, falsificando firmas y un montón de cosas, viene y demuestra que ese terreno no es de usted. Y legalmente sí lo es, pero hizo una astucia, hizo una jugada sucia, así como hay gente tramposa en este mundo. Y hace una trampa, pero de lo más sucia, y luego soborna a los jueces y soborna por allá, y de total es que todo se lo vuelve en contra y usted pierde. Usted sabe que es suyo, y usted sabe que va a seguir un juicio, que va a pasar algún tiempo, y usted sabe que lo va a poder recuperar otra vez, pero en este momento usted ya lo perdió y le fue quitado. Y usted, habiendo hecho una inversión millonaria, habiendo invertido una cuantiosa fortuna en hacer todo aquello, usted lo ha perdido de golpe. Y ahora resulta que entra un fulano a meterse allí, y lo único que usted puede hacer más o menos es sacar sus cosas, algunas cosas por ahí, y entra aquel y tira esto y tira aquello, y bueno, coloca acá, pam, pam, mete clavos acá, y comienza a hacer su nuevo orden. A eso se le llama cosmos. El orden que Dios hizo al principio se perdió para establecer este nuevo cosmos, que es el del diablo, ¿ya? Por eso, hermanos, al principio el mundo era de Dios. Dice, y creó Dios los volcanes, creó Dios la tierra, las flores, las plantas, los animales, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Dios decoró el mundo, hermanos, creó al hombre, hizo las lumbreras, y Dios hizo un mundo perfecto, hizo un cosmos perfecto, y recién creado aquel mundo, hermanos, era bellísimo. Plantó Dios un huerto en Edén, un paraíso, hermanos, y Dios, hermanos, puso al hombre, le puso leyes y creó cosas tan bellas. Y dice la Biblia, y vio Jehová Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dice. Pero cuando el hombre pecó, hermanos, y le dio cabida, y el diablo, ¡pam!, se apodera de las escrituras de este mundo, hermanos, con trampa, con engaño, se apodera y se viene a sentar y se convierte en el príncipe de este mundo. Por eso así le llama Jesús al diablo, el príncipe actual de este mundo. Él es el diablo. Y el diablo, hermanos, viene y hace de este mundo una desgracia. Guerras, enfermedades, desastres, sediciones, violadores, asesinos, malvados, ladrones. ¿Quién cree usted que inspira a toda esta gente? El espíritu de Satanás, por supuesto. Y el mundo, hermano, se llena de una lacra de maldad. Y el mundo, hermano, se vuelve un desastre, una calamidad. La gente no tiene paz. La gente, hermanos, piensa y tiene razón. Todo el mundo es tramposo, todo el mundo es fraudulento, hay que cuidarse las espaldas de todo el mundo. Uno nunca sabe con qué le va a salir hasta la propia familia. ¿O no es cierto? Y, hermanos, uno se ha vuelto desconfiado. Uno tiene que andarse bien despierto para que alguien no lo engañe o no suceda algo por ahí. Y dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que, hermanos, el diablo viene y tomó un mundo y creó, hermanos, un caos. Creó lo que se le llama a esto mundo. Un desastre, hermanos, un desastre. Y tienen razón, hermanos, que esos productos, hermanos, que utilizan las mujeres para pintarse, tienen razón en llamarle cosméticos, ¿eh? Porque viene de cosmos, de este mundo. Son cosas de aquí abajo. De manera, hermano, de que viene el Señor y el cosmos que Dios utilizó en un principio, ese orden que Dios hizo en un principio, se perdió para establecerse un nuevo cosmos. Pero viene ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y vino, hermanos, con la gran noticia, hermanos, la fabulosa noticia, la grandiosa noticia, hermanos, de que el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Y viene el Señor, hermanos, y trae el cosmos más eterno que puede haber y más perfecto, un nuevo orden, hermanos, porque yo hago cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor, en donde mora la justicia. Y viene el Señor Jesucristo, hermanos, y establece el reino, y lo viene a anunciar con parábolas, con ejemplos, y tratando de entusiasmar a la gente, entusiasmando a sus discípulos por el reino. Miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y viene el Señor, hermanos, y en el reino de los cielos, y el reino de los cielos, y el reino de los cielos. Y el Señor se entusiasma, hermanos, queriendo despertarle el ánimo, y aquellos hermanos parecen, hermanos, elefantes dormidos. Sí oyen al Señor, pero como que no mucho quieren.
Y que ya ha sido una labor titánica la del Señor, hermanos, tratar de entusiasmarnos a nosotros con el reino. Por eso, hermanos, es el día que Cristo murió. No cabe duda, hermanos, que esta fue la motivación más grande que pudo haberse recibido antes de morir. Un ladrón, hermanos, a la par, después de haber amonestado al otro que se burlaba de Jesús, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice. Nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestras maldades, pero este ningún mal ha hecho. Y luego volviéndose a Jesús le dijo, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Oiga eso, hermanos. Si ni sus discípulos creían en el reino, solo se murió Jesús y cada quien se volvió a sus negocios. Pero este ladrón, hermanos, ahí creyó que Jesús iba a regresar un día en su reino. ¿Qué le parece, hermanos? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, hermanos, qué consuelo, qué gozo el que Dios le dio a Jesús, hermanos, antes de morir. Y viene Jesús allá clavado en la cruz, hermanos, y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a ver con tus ojos ese reino. Miren, hermanos, el trabajo del diablo, hermanos, fue haber creado un mundo de desastre y de desgracia. Por eso, hermanos, es que a Dios le molesta, le desagrada cuando alguien llamándose cristiano tiene que ver con este cosmos. Ahora entiende a Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora ya sabe usted por qué a Dios le desagrada tanto que alguien llamándose cristiano tenga que ver con las cosas de este mundo. Porque este es el cosmos del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Y esto que se mueve en este mundo, hermanos, se origina en las ideas, en los pensamientos satánicos, en el pensamiento del maligno. Por eso, hermanos, es que cuando alguien llamándose cristiano, hermanos, se llena la boca diciendo, pues yo no creo que, para mí que eso, hermano, no, yo creo que eso es fanatismo. Hay quienes, hermanos, nunca le ven nada malo a este mundo, están ciegos. Definitivamente, hermanos, cuando alguien no le puede ver lo malo a este cosmos, es porque tiene ceguera espiritual, necesita colirio, y ese colirio solo Dios lo vende. Pero los que hemos entrado en el camino de verdad, hermanos, miren, nuestros ojos se nos han abierto, y ahora, hermanos, ha caído la cáscara, y por medio de la revelación de su palabra entendemos las cosas espirituales, hermanos. Ahora entendemos al apóstol Juan. Con razón dice Juan, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y todos los cartones y triunfos que este mundo pueda dar, no provienen del Padre. El mundo llena a la gente, hermanos, de trofeos, de diplomas y de honores. Pero dice Juan, esas vanaglorias no provienen del Padre, son del mundo. El diablo condecora a los suyos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Verdad que es tan clara la palabra de Dios, hermanos? Ahora la pregunta, hermanos, es, ahora ya sabe usted, hermanos, por qué le desagrada tanto a Dios que usted, hermanos, tenga amistad con el mundo. Cuando Dios me llamó, hermanos, a este camino, le voy a contar que fueron las primeritas cosas que Dios hizo conmigo. Yo no lo pensé, hermanos, lo hizo Dios. Yo ni pensaba. Quizás, hermanos, yo era muy tonto y muy ignorante de muchas doctrinas cuando comencé en este camino, pero le voy a contar algo. Una de las cosas que puso Dios como un sentimiento fuerte en mi corazón es pasar tijera a un montón de amistades que yo tenía del mundo. Porque los amigos del mundo, hermanos, usted sabe dónde lo jalan a uno. Pues no lo van a jalar hacia Dios, ¿verdad? Los amigos del mundo, hasta el nombre está dicho, ¿verdad? Lo jalan a uno hacia el mundo. Y hermanos, era necesario pasar la tijera y comenzar a hacer un recorte de todas esas amistades y buscar nuevas, con pensamientos más afines y acordes al nuevo camino que estábamos siguiendo. Pero cuando alguien, hermano, no lo entiende y se mete a ser cristiano, pero le gusta tener un montón de amiguitos en el mundo y así, y se la quiere andar jugando aquí y allá, miren, hermanos, se va a meter en el camino más engañoso y más fraudulento y que le augura un final muy incierto. De manera, hermanos, de que en este camino, hermanos, debemos de entender algo. Dios, hermanos, es Dios, y su reino, hermanos, no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Cuando alguien entra al reino de Dios, hermanos, debería de apartarse de todo eso. Y concluyo con algo, hermanos, que es importantísimo. El trabajo del diablo, hermanos, es con la iglesia. Como el diablo ya sabe, hermanos, que la iglesia, hermanos, se salió del mundo y se dedicó a Dios, el trabajo del diablo, como él es buen vendedor,
va a tratar de meter personas dentro de la iglesia, óigame esto, que van a venir a aceptar a Cristo. Bueno, eso sí, toda la vida ha sido así, ¿verdad? Pero le estoy tratando de decir cómo trabaja el diablo. El diablo, hermanos, mete a la iglesia personas que son muy mundanas. Llegan a la iglesia y aceptan a Cristo, se bautizan y ahí parece que se están afirmando, pero nunca dejan de tener ese su dejo mundano. Tienen muchas ideas mundanas y están allí y anidan en la iglesia y se ganan alguna confianza y de alguna forma ¡pac! Y logran privilegios y están ahí y se meten y se relacionan, pero son vendedores. ¿Ya me están entendiendo lo que quiero decir, hermanos? Son vendedores. Venden mundo. Y ahí están, hermanos, y hacen una labor muy sutil. Y si alguien, hermanos, como una verdadera oveja, como un verdadero cristiano, no abre los ojos y se da cuenta, va a ser presa fácil de aquellos. Yo quiero que lo leamos. Yo se lo estoy diciendo de una forma, hermanos, así destapada, pero quiero que lo leamos doctrinalmente. Vea que dice en el libro de Judas. Judas, versículo 4. O leamos, hermanos, desde el verso 3. ¿Ah? Judas, verso 3, amén. Dice, amados, oiga, hermanos, oiga la preocupación del apóstol Judas por la iglesia, hermanos. No cabe duda que la preocupación de Judas también es la mía, hermanos, por ustedes. Y también estoy seguro que era la de Jesucristo y la del apóstol Pablo, y debe de ser la preocupación de cualquier siervo de Dios. Miren cómo dice, hermanos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, oiga, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuche por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga sus características: hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Deténganse aquí, hermanos. Oiga, hermanos, fíjense, hermanos, que viene Judas, pero no es el Iscariote, es el otro Judas. Había otro Judas, Santiago. Dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros, había una urgencia en el apóstol por hacerle esta advertencia a la iglesia, porque se han introducido, dice, hombres, se han introducido encubiertamente, dice, así lo dice, se han introducido encubiertamente. ¿Y con qué se encubren? Se encubren bajo un manto de piedad, bajo una falsa conversión, se encubren bajo una piel de oveja, y llegan y están ahí, entran, hermanos, así, encubiertamente, y se filtran. Pero oiga, hermanos, como dice Judas, dice, estos hombres son de aquellos que desde antes ya estaban destinados para la condenación. Son hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Se agarran de la gracia de Dios para ser mundanos. Y, hermanos, sutilmente comienzan a meter el mundo por sus prácticas. Tal vez no le están diciendo a usted, mire, váyase al mundo, tal vez no se lo están diciendo, pero ellos en su forma de hablar, de vestirse, de conducirse, de actuar, le están a usted, hermanos, transmitiendo una conciencia de mundo. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Miren, hermanos, qué peligroso es cuando alguien entra a la iglesia así, y usted debería detectarlo. Así, ¿ve? Usted debería de detectar cuando alguien, hermanos, es un verdadero vendedor de mundo y está introduciendo mundo. Tenga mucho cuidado, porque, hermanos, muchos miran eso como cualquier cosa y no es cualquier cosa. La iglesia, hermanos, verdadera debe estar con los ojos muy abiertos. Jesús dijo, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Yo los mando a ustedes como ovejas rodeados de lobos, dijo. Jesús advirtió, hermanos, que la labor del diablo es imparable, hermanos. El diablo, hermanos, no tiene un vendedor, tiene una legión de vendedores ejecutivos, vendedores, hermanos, de alto rango. Y el diablo sabe vender y sabe convencer. En este mundo, hermanos, hay vendedores tan buenos que venden piedras y se la venden a gente inteligente. Hay gente que sabe vender en este mundo, hermanos. Tienen una lengua, tienen una personalidad, tienen un carácter, tienen una forma de decir las cosas que venden porquería. Y hay quien lo compra.
Y después se maltrata a sí mismo. ¿Y cómo pude haber comprado yo esa porquería? Siendo que soy tan listo, siendo que soy tan inteligente. Pero había un vendedor más inteligente que él. No sé si me comprenden, hermanos. Siempre hay uno más listo que otros. El diablo, hermanos, es astuto y sabe vender. Eso se lo aseguro. Se lo aseguro categóricamente. El diablo, hermanos, sabe vender. Es vendedor nato. Él sabe vender y maneja, hermanos, la lengua, la astucia, las estrategias y una fuerza, hermanos, engañosa. El diablo sabe engañar. Así que, hermanos, usted no se sorprenda. El diablo, hermanos, toda la vida va a estar filtrando dentro de la iglesia quienes no quieren salirse del mundo del todo, sino, hermanos, que sutilmente, hermanos, comienzan y jalan las ideitas del mundo, y cuando usted siente se las comienza a usted a regalar. Primero se las regala y después se las va a vender. Y comienza a traerle a usted aquí las ideitas del mundo. Y no le dice nada a usted, pero él comienza a usar las cosas, a usar una forma de hablar, a usar una forma de conducirse, a usar una forma de, el dejo, va a arrastrar espíritu, va a jalar espíritu de mundo y lo va a comenzar a introducir, quizás no le diga nada a usted, no, es un bombardeo psicológico si usted quiere, es un bombardeo que está llegando y la iglesia, hermanos, comienza a perder valor, comienza a perder la santidad y la gloria de Dios también comienza a decrecer en la iglesia, hermanos, y se comienza a perder el poder de Dios en la iglesia. Por eso, hermanos, dice en el libro de Isaías, y así dice Dios: yo habito en las alturas y donde hay santidad. Y la palabra santidad quiere decir apartado, consagrado. Dios se manifiesta, hermanos, en donde hay una iglesia apartada del mundo. ¿Ya se dio cuenta que dijo Santiago? Esta es la religión pura. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Así que, hermanos, si de algo usted debería estar atento, hermano, mire, preparado para presentar una batalla. Usted descubre, hermanos, algo por ahí mundano en un niño, una niña, un joven, una jovencita, repréndalo. No se deje contaminar, sino reprenda. Porque, hermanos, para eso es que estamos aquí. Ahora, yo quisiera que, antes de terminar, solo leamos un versículo más para que vean ustedes qué importante es esto que me está oyendo. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, va a hablar de los falsos líderes, de los falsos profetas de los tiempos del fin, cuya labor, hermanos, es utilizar el mismo púlpito. Oiga eso, hermanos, utilizar el púlpito para agarrar a la gente que venía huyendo del mundo y mandarlas de regreso como que es ping-pong. ¡Pangán! Ahí van de regreso al mundo. Muchos falsos profetas, hermanos, hacen ese trabajo. Allá viene aquel huyendo del mundo, hermanos, se encontró una iglesia y llega porque piensa que va a encontrar algo diferente y viene huyendo del mundo, asqueado del mundo, viene harto del mundo y se va a meter a una iglesia porque piensa que va a encontrar a Dios y la libertad. Y se encuentra un predicador, hermanos, que con un porte mundano lo agarra y ¡pagán! Y lo manda de regreso al mundo. Leámoslo. Miren cómo dice, hermanos, verso 18. Pues hablando palabras infladas, estoy leyendo segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, oiga, ¿con qué? Con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, sino que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué duro, ¿verdad? ¿Le parece duro? El apóstol Pedro, hermanos, compara a aquel tipo de persona que es cristiano, que se supone que viene huyendo del mundo, llega a la iglesia y después de un tiempo de estadía en la iglesia comienza a hacer sus cuentas y pan, ahí va de regreso otra vez.
Dice, le ha pasado lo de la puerca lavada. Solo la lavaron, pero su naturaleza genética la va a llamar de regreso al lodo porque nació para ahí. Cuando alguien es de Dios, hermanos, sale del mundo y no quiere regresar nunca más allí. O si no, dice Pedro, le pasa lo del perro que vuelve a su vómito. Duros esos ejemplos, ¿verdad? Pero sí es la verdad, pues, aunque sean duros, es crudo, es la verdad. Los perros vomitan y se van a dar una su vuelta. Después de un rato llegan ahí y dicen, uy, qué sabroso, ¿quién dejó esto acá? Y se lo vuelven a comer otra vez y no se recuerdan que lo habían vomitado hace un rato atrás. Ese es el ejemplo, hermanos, que pueda ser crudo. Ese es el ejemplo que Pedro da de aquellos hermanos que se meten a los caminos del evangelio y después se echan cobardemente para atrás, o después comienzan a hacer sus numeritos y comienzan a anhelar las cosas que son del enemigo de Dios. Y ahora ya lo sabe usted muy bien, el diablo es el príncipe de este mundo y todo lo que se mueve en este mundo le pertenece a él. Lo único que le pertenece a Dios en este mundo es su iglesia y nada más. Por eso él vendrá por su iglesia, eso es todo, hermanos. Decía Jesús ahí en el libro de San Juan, Padre, yo no te pido por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Leámoslo también, San Juan capítulo 17, verso 9. San Juan capítulo 17, verso 9. Amén, hermanos. Escuche cómo dice ahí, hermanos, la palabra del Señor. Yo, dice el apóstol, el Señor Jesucristo, en esta oración, San Juan 17, verso 9. Yo ruego por ellos, está hablando de sus discípulos, de su iglesia. No ruego por el mundo. Ahora hay muchos líderes religiosos, hermanos, que queriendo dar una imagen de falsa piedad ante todo el mundo, dice, hagamos una oración por la paz del mundo. ¿Cómo va a ser eso? Si Jesucristo no lo hizo. Miren cómo dice en el verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en el mundo, dice, en ellos. Jesucristo no está pidiendo por el mundo porque ahí no le dan gloria a Él. El Señor se ha glorificado en su iglesia y es por ella quien está pidiendo a Él. Vamos a orar al Señor, hermanos. Y quiere acercarse usted al Señor con su corazón. Yo le invito a que lo haga. Huya del mundo. Yo le invito a que lo haga si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo. Esta noche lo quería hacer. Venga. Yo le invito a usted a que huya del mundo. Sálgase del mundo. Venga a los pies del Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.